El vértigo es una sensación de movimiento o giros que a menudo se describe como mareo. Es muy frecuente, incapacitante y poco conocido. Un 10% de la población aragonesa sufre vértigos y trastornos del equilibrio, aunque solo un 2% se ve afectado de forma grave. Los expertos de nuestra comunidad atienden alrededor de 20 personas cada día por este problema. Para su diagnóstico, es importante realizar una exhaustiva historia clínica, ya que el vértigo es un síntoma complejo, altamente subjetivo y cuyo origen puede deberse a numerosas causas. Es un mal del oído que se destapa una especie de tapita que hay, ¿no? Y es la que hace que te marees y tengas el vértigo. Hombre, tenemos una cuñada que se siente bastante mal, sí, cuando le da vértigo. Por el oído, normalmente porque le falta audición. Sí, que hay dos tipos de vértigo, el vértigo a las alturas, y hay gente que no está en ninguna altura, que va por la calle y puede sentir vértigo y mareos. Un mareo tremendo, como que todo te da vueltas, y un malestar general, sí. Sí, sobre todo a lo mejor cuando te suenas muy fuerte, ¿no? Todo se destapa y te da vueltas como si estuvieras en una noria, pero a 200 revoluciones, o que sé, muchísimo. Horroroso. Los vértigos sí que lo he sufrido una vez y es horroroso, no puedes ni levantarte, te empieza a dar todo vueltas. Y yo creo que es, por lo menos en mi caso, de cervicales. Pero tengo una hermana que también es el caso y es también de oído, que le da muchos vértigos si tienes algún problema de oído. Horroroso, ganas de vomitar, no puedes ni abrir los ojos ni moverte en la cama siquiera, porque al girarte ya te da todo vueltas. El vértigo es una patología muy frecuente que se produce en el 40% de la población. Soy el doctor Jorge Alfaro, jefe de la unidad de otorrinolaringología del Hospital Quirón Zaragoza. Hola Martín. Hola doctor. Conforme vamos aumentando la edad, va aumentando la frecuencia de vértigo. Es importante diferenciar entre vértigo, mareo e inestabilidad. El vértigo es la sensación de giro de objetos que produce náuseas, produce vómitos y que es invalidante. El mareo, el típico, es el del coche, que te encuentras mal, te palideces y que empiezas a tener náuseas, que se llama técnicamente cinetosis. Y luego está la inestabilidad o desequilibrio, que son los problemas de la marcha. Hay dos tipos de vértigo fundamentales, el central y el periférico. El central es cuando al cerebro le llega información de los diferentes órganos, músculos, articulaciones y le llega una información mala, por ejemplo, en una contractura cervical o un problema cervical. Y luego tenemos el periférico, que es el que a nosotros nos interesa, que es el que este laberinto de aquí, esta zona del oído interno está estropeada y entonces manda la información mal. Los diferentes tipos de vértigo periférico son el vértigo posicional paroxístico benigno, que es el más frecuente y que es el 80% de los vértigos. Luego tenemos el síndrome de Meniere, que es el más conocido, pero que es el que menos porcentaje tiene, que es cuando esto se hincha de líquido, un hidrops que llamamos técnicamente. Luego hay otros vértigos, que es la neuritis, que es una inflamación del nervio. Normalmente son pacientes que han tenido un proceso infeccioso de vías altas, o sea, un catarro o una gripe, y las laberintitis, que son las infecciones. María, adelante. Muy bien, te veo caminar muy recta. Sí, buenos días. Buenos días, está José Luis. Sentaros. Bueno, María, te diagnosticamos de un síndrome de Meniere. El Meniere ya sabes que era un hidrops, que se hinchaba de líquido, que te producía los vértigos. No podías ir al colegio, no podías dar clase, te tenías que meter en la cama. Ni cuidar a mis hijos, ni nada de nada. Vale, y entonces le tocaba a José Luis. Le tocaba. 2 o 3 días en la cama. Las alternativas que había era
hacer cirugía, o sea, destruir el oído o hacer una neurectomía vestibular, con lo cual es una vía que es complicada y que, bueno, pues que cuando hay que hacerla se hace, pero teníamos la alternativa de la gentamicina intratimpánica, que yo creo que le ha ido fantásticamente bien. ¿Cómo estás? Muy bien, estoy muy bien, voy a trabajar, llevo 2 años sin faltar al cole, evidentemente desde que... ¿Ni una vez has faltado? No, por vértigos ninguna. Ninguna, porque puedo mirar para arriba, que antes no podía mirar para arriba ni escribir en la pizarra, puedo agacharme, ayudar a los niños, corregirles mientras están escribiendo. Perfecto. Ninguna. ¿Ruidos en el oído? Sí, ruidos sí que tengo. Esos no desaparecen. Eso es lo que te quería comentar. Sí. O sea, yo lo que te soluciono con la gentamicina intratimpánica es que no tengas crisis, ¿vale? De vértigo. Pero lo que no puedo solucionar es que sigas teniendo el hidrops, que se siga hinchando de líquido el órgano del equilibrio, y entonces cada vez que se hincha, como se aprieta las paredes contra el hueso que cubre el órgano del equilibrio, se va destruyendo poco a poco, con lo cual va produciendo sordera y algunas veces acúfenos. Pero lo más importante es que no has tenido crisis de vértigo. No, crisis de vértigo no. Y que hemos podido evitar la intervención. Venga, vamos a explorarte los oídos a ver cómo están y luego haremos una audiometría para el control. El sillón. Vamos a explorar el primer oído. El tímpano está cerrado. Hay una pequeña imagen calcárea que probablemente corresponde a la cicatriz donde te infiltraba la gentamicina, el tóxico, ¿vale? Perfecto. Vamos al otro, al sano. Y este tiene que estar absolutamente normal, efectivamente. Ahora vamos a pasar con Martín, que te va a hacer la audiometría. Martín, audiometría, por favor. El síndrome de Meniere se caracteriza por unas crisis de vértigo que producen incapacidad, invalidantes, que te tienes que meter en la cama, no puedes trabajar, no puedes realizar la actividad normal del día a día. Lo bueno que tiene es que avisa. Normalmente el síndrome de Meniere produce una sensación de presión y una sensación de aumento de ruido, con lo cual la gente que tenga síndrome de Meniere que esté tranquila, porque cuando vayan conduciendo no se conocen casos que hayan tenido un accidente, sino que siempre te da tiempo a parar en la cuneta. También produce un aumento de la sordera. Cada vez que se producen las crisis y se produce el hidrops, se va produciendo sordera, se va produciendo deterioro del oído interno, por lo tanto, aparte de sordera también puede salir acúfenos, como tiene María. El tratamiento, aparte del médico, cuando ya se hace muy intenso, pasamos a la inyección intratimpánica de gentamicina, que es lo que hemos realizado a María con anestesia local. Normalmente lo hacemos en un quirófano de local y consiste en introducir un tóxico, la gentamicina. Con esto hemos reducido muchísimo el número de intervenciones que hacíamos antes, que es cortar selectivamente el nervio por vías ya, son vías muy complicadas. Pasa por aquí, María. Te voy a hacer la prueba de audición, ¿vale? Vale. En el cual te va a dar un pitido. Cuando escuches el pitido me levantas la mano. Oído derecho, mano derecha, oído izquierdo, mano izquierda, ¿vale? Empezamos por el derecho, entonces empezamos, ¿vale? Vale. Oído derecho. En este caso, primero se hace se pincha el tímpano con una aguja. Ahí ya lo hemos perforado, se ve la pequeña perforación. Extraemos la aguja y ya vamos a introducir el líquido. Es un tóxico que es gentamicina y lo que hace es hacer una laberintectomía, destruir el oído interno de forma química. Ahora, cuando introduzcamos la cánula, veremos cómo se hincha de líquido. Y ya se pone un algodón, se deja 30 minutos en una posición de 45 grados ladeada a la cabeza y en esa postura se deja media hora. Normalmente hacemos una inyección, se pueden llegar a hacer 2 o 3. En un principio hacíamos 3, ahora ponemos una y esperamos unos meses a ver si ha sido suficiente, porque un porcentaje alto, entre un 40 y un 50%, solamente con una inyección desaparecen los vértigos. Ya estamos. Empecé a sentir como que se me taponaba el oído, parecía que tenía un tapón, empezaron a hacerme pruebas y después de dar a luz me diagnosticaron otra enfermedad, me diagnosticaron otosclerosis. No empecé con vértigos, los vértigos empezaron después,
me incapacitaban en todo momento. Yo soy maestra, no podía ir al cole, o si estaba en el colegio tenía que tener el teléfono móvil en la mano para llamar a otro compañero para que viniera a mi clase, llamasen a mi marido que viniese a buscarme a clase, porque enseguida me empezaba a marear, no podía abrir ojos, mover un dedo, nada de nada. Y esto duraba pues un par de días, 3 días o así. El médico de cabecera nos mandó a un especialista y le estuvo poniendo el tratamiento de gentamicina y ella no mejoraba. Y entonces dijo que ya lo único era la intervención. Nosotros no queríamos la intervención porque perdía toda la audición del oído. Y fuimos a pedir otra opinión. Y vinimos al doctor Alfaro y dijo que la gentamicina que había puesto, que no la había puesto en condiciones. Y ya aquí le fueron poniendo varios tratamientos de gentamicina y fue mejorando ella. Y ya ha llegado un momento que ya no tiene ninguna crisis y ya haciendo vida normal y todo, en su trabajo, con su familia y todo. Con los pinchazos lo que hemos logrado que desaparezca son las crisis del vértigo. De las 3 dolencias me han solucionado la más incapacitante, que es la crisis del vértigo. Me quedo con el acúfeno y con la pérdida de audición, pero para mí eso es secundario, no me incapacita, por lo tanto yo estoy muy contenta con los resultados. Hace nada, hace 15 días tuvimos una boda y ya fue, jo, pues qué bien, da gusto verte. Como hemos visto, no existe una única causa para explicar el vértigo. Alteraciones de la circulación sanguínea también pueden provocar este padecimiento. Para mejorar el flujo sanguíneo existen una serie de sustancias naturales que podemos encontrar en el herbolario. Los vértigos son sensaciones de movimiento, es como si todo nuestro entorno girara, también acompañado de sensación como si nos fuéramos a precipitar al vacío. También a nivel físico solemos tener sensación de náuseas, sensaciones de mareos, y en los niños estos periodos están más localizados en el tiempo y suelen ser unos periodos muy cortos. En las personas mayores esto puede llegar a ser crónico. Lo primero que debemos hacer es ir a nuestro médico y él nos dirá si tenemos algún tipo de problema, sobre todo a nivel de los oídos. Si lo que nos dicen es que nos falta una estimulación, un riego sanguíneo, en tu herbolario te podemos ofrecer distintas plantas medicinales que te van a ayudar. Tenemos el ginkgo biloba, el orégano y el jengibre. Son 3 plantas estimulantes y que nos van a ayudar a que suba el riego sanguíneo. Las podemos tomar en distintos formatos, como pueda ser extracto o comprimidos. Un consejo es que si los vértigos están muy localizados en el tiempo y son periodos cortos, utilicemos los extractos. Actúan de una forma mucho más rápida, aunque duran menos en el tiempo. Y si los vértigos son crónicos, podemos tomar comprimidos, que aunque actúan un poco más lentamente, siempre van a durar mucho más en el tiempo. El vértigo no tiene siempre un origen físico. La ansiedad y el estrés pueden estar detrás. A menudo acudimos al médico de cabecera con diversos síntomas como vértigos, mareos. Después de varias pruebas diagnósticas, no encuentran ninguna causa orgánica que esté provocando esta sintomatología. Posiblemente es porque estaremos padeciendo una enfermedad psicosomática. Ante miedos y preocupaciones o ante un estrés elevado, nuestro sistema físico se colapsa. Así, cuando nos dicen que la causa de nuestros síntomas físicos es psicológica, lo vamos a entender si acabamos de pasar un periodo de especial estrés o tensión. Sin embargo, precisamente, a veces estos síntomas ocurren cuando estamos descansando, cuando ya nos relajamos después de este periodo de estrés. Es cuando nuestro cuerpo se queja. Estamos tan acostumbrados a vivir con una sobrecarga crónica que no somos conscientes de ese estrés. Por eso la solución para todos estos síntomas psicosomáticos va a ser aprender a vivir de otra manera. Muchas veces vamos a necesitar la ayuda de alguna medicación y de algún profesional de la psicología que nos ayude a afrontar distintos momentos de tensión, ansiedad que la vida nos ofrece. El doctor Jorge Alfaro nos ha explicado en qué consiste el vértigo de Meniere, pero este no es el más común. El vértigo más común es el vértigo posicional paroxístico benigno. Las arenillas están dentro del utrículo de una de esas ampollas y las tenemos todos. El problema es que el que tiene vértigo
es porque se salen de esa ampolla y van a los conductos estimulando el vértigo. Vamos a verlo en una animación. Unas arenillas que están en esta zona de aquí del oído interno se desprenden, al desplazar la cabeza se desprenden y se meten en estos conductos. Esos son crisis cortas, de segundos, nunca pasan de 30 segundos y que se desencadenan en según qué posiciones, según cómo ladeas el oído, al ladear la cabeza o el cuerpo. Lo diagnosticamos con unas maniobras que son las llamadas de Disch-Hallpike, consisten en sentar al paciente encima de una camilla y dejarlo caer bruscamente, girar la cabeza a 45 grados y dejarle caer bruscamente sobre ese lado con la camilla inclinada a unos 30 grados, para que todos los líquidos del oído interno caigan sobre ese lado y se muevan las partículas. Si es positivo, se produce un istamo, que es un movimiento del ojo que produce una repetición, unos movimientos sacádicos se llaman. Una vez diagnosticado, procedemos a hacer las maniobras de Epley, que es volverlo a tumbar al mismo lado, girarlo al otro lado 180 grados y luego darle un giro más. El uso de tecnología simplifica la observación del movimiento ocular, ayudando al diagnóstico. Vamos a realizar la prueba del EHIT. Es el aparato más moderno que existe en diagnóstico del vértigo. Consiste en unas gafas con unas lentes, con una cámara de vídeo que nos está continuamente grabando los movimientos del ojo y a través de unos movimientos bruscos de la cabeza cortitos producimos los movimientos sacádicos del ojo. Con lo que ya podemos dejar de hacer las pruebas calóricas de antes y otra serie de pruebas. Vamos a proceder a ello. Pasa por aquí. Siéntese. Bueno, las gafas tienen que ir muy ajustadas, ¿eh? Ahora vamos a calibrarlo. ¿Vemos los puntos? Hay que centrar en la visión el punto ahí. Perfecto, ¿de acuerdo? Y esa posición quedarse ahí siempre. Y yo ahora le iré diciendo hacia dónde tiene que dirigir. Sin mover la cabeza, la vista será arriba, abajo, derecha, izquierda. Izquierda, derecha, centro. Vamos a proceder ahora a la primera prueba. Punto central, ¿eh? Hay que intentar estar continuamente mirando el punto central, aunque yo mueva la cabeza, ¿de acuerdo? Cuando sale la coma verde significa que el movimiento se ha hecho bien. Si te sale el aspa significa que lo has realizado mal. Este es el resultado de la prueba. Vemos que los movimientos que son bastante parecidas las dos curvas, con lo cual es una prueba normal. Aquí vemos cómo están siguiendo los dos ejes. El derecho se desplaza un poco, pero probablemente sea por las maniobras que yo le he realizado. Esta prueba la daríamos como normal. En cuanto al conducto semicircular horizontal, si queremos trabajar los posteriores, se realizan otro tipo de pruebas con otro tipo de movimientos que son en este tipo o en este tipo y atrás. Si desean profundizar sobre los trastornos del equilibrio, los vértigos o los mareos, pueden teclear www.ateberma.org, una web de referencia. Aquí podrán contactar con profesionales y personas que padecen estas dolencias a través de los foros. Nuestra segunda recomendación, ya habitual en Cuídate Más, es Olmeda, un portal de salud y medicina en Internet. A través de su buscador podrán informarse sobre las causas, síntomas, diagnósticos y tratamientos de los temidos vértigos. Y nuestra última sugerencia, enciclopediasalud.com, otra web médica acreditada. ¿Es posible una dieta equilibrada vegetariana? Las dietas vegetarianas son unas dietas que pretenden depurar al organismo de todas las toxinas que puedan transmitirnos los animales. Hay un problema con las dietas vegetarianas, que es la vitamina B12, que solo se extrae de determinados alimentos de origen animal, por ejemplo la leche, los huevos, las carnes rojas, los mariscos, etc. Se puede llevar una dieta vegetariana, pero siempre complementando con la vitamina B12 de manera extraordinaria, es decir, externa a la dieta y complementando a esta. ¿Es el barro una buena solución para la picadura de una abeja? El barro, como otros remedios caseros, es buena solución para aliviar el dolor,
pero únicamente encontraremos curación extrayendo el aguijón y lavando la zona con abundante agua y jabón. ¿Qué es la tosferina? La tosferina es una enfermedad infecciosa que está producida por una bacteria que se llama Bordetella pertussis, de la que la mayoría de nosotros, por no decir todos en España, estamos vacunados. Esto no quiere decir que no se pueda padecer la enfermedad en determinadas circunstancias. Por ejemplo, cuando hemos tenido algún proceso severo que ha comprometido nuestras defensas o estamos sometidos a un tratamiento de quimioterapia o por alguna otra circunstancia. Es una enfermedad que en principio produce un síntoma parecido a lo que sería un catarro, es decir, fiebre no muy alta, malestar general, tos, mocos, etcétera, pero en el que el síntoma predominante es una tos espástica, agobiante, sofocante, que no cede con nada y que puede durarnos desde 1 a 3 meses. El tratamiento consistiría en la toma de antibióticos, siempre prescritos por un médico, como es natural, y bajo la supervisión de este, que en principio no acortarían el proceso de la tos, pero sí evitarían su propagación a otras personas. Soy hipertensa, ¿pueden darme alguna recomendación? Pues sería conveniente que llevase una dieta adecuada, fundamentalmente no abusar de la sal, también estaría bien no tomar mucho café y sobre todo realizar ejercicio, un ejercicio moderado como lo que sería caminar. Sería recomendable caminar pues unos 45 minutos cada día. Como hemos visto, el vértigo se debe a múltiples causas, por lo que no existen unos consejos generales para su prevención. A veces basta con cambiar la dieta, mientras que en otras ocasiones es necesario recurrir a técnicas quirúrgicas. La clave siempre, un buen diagnóstico. Para los pacientes afectados de vértigo que padecen síndrome de Meniere, el primer consejo que les daría sería que bajen la dieta en sal, que intenten quitarse la sal de la dieta, evitar los excitantes, como el café, el alcohol, porque esas cosas estimulan el vértigo. Y en el momento de la crisis sí que les aconsejaría que se agarrasen a alguna cosa o se sentasen para tener un punto de referencia y que fijasen la vista en otro punto, para intentar que ese ojo bata lo menos posible. Además, en el vértigo posicional paroxístico benigno, el que diagnosticamos con las maniobras, lo que aconsejamos es que vengan lo antes posible. Y si puede ser sin medicación, mejor, porque cuanto antes realicemos las maniobras para curarlo, antes será la mejoría. Cuando el vértigo está provocado por problemas en el oído interno, realizar una serie de movimientos de cabeza y cuerpo ayudan de forma muy eficaz a mejorar el equilibrio. Hoy queremos hablaros sobre los vértigos y los equilibrios y cómo indicaros algunos ejercicios para que realicéis en casa de forma segura. Empezaremos con ejercicios de flexión o llevar la barbilla hacia el pecho y de extensión de cabeza. Es importante que al principio lo realicemos con los ojos abiertos, será más fácil y te podrás adaptar de una manera más cómoda, y la progresión en este ejercicio sería pasar a realizarlos con los ojos cerrados. Otra variante al ejercicio es que pasemos de la flexo-extensión a la inclinación lateral. Otra cosa que podemos hacer con una silla un poco giratoria sería interesante que lo mismo, fijemos la mirada en un punto y que sea el cuerpo entero el que va girando sin que nosotros perdamos de vista el símbolo. Luego, otra manera que tenéis para reeducar un poco ya la situación del equilibrio, una vez vuestro vértigo está muchísimo mejor, nos pondremos de pie y en casa también lo realizaremos de una manera muy sencilla. Empezaremos llevando simplemente el peso del cuerpo hacia nuestras puntas y el peso del cuerpo hacia nuestros talones. Realizad los ejercicios siempre de manera diaria, siempre a la misma hora. Eso os ayudará a tener una pauta en el trabajo y veréis como con el paso del tiempo se os normalizarán las sensaciones. En muchas ocasiones, lo que definimos como vértigo son mareos debidos a causas como una bajada de azúcar o de tensión. Unos simples cambios en la dieta pueden prevenirlos. Hoy vamos a hablar de un tipo de mareo muy relacionado con la alimentación y es el que sentimos cuando tenemos una bajada de azúcar.
Las hipoglucemias no necesariamente están relacionadas con la enfermedad. Todas las hemos experimentado después de pasar muchas horas sin comer nada, después de hacer un ejercicio físico intenso o después de un episodio de nervios o estrés. Y suceden porque nuestro cuerpo consume el azúcar que tiene en el organismo. La prevención pasa por una correcta distribución de los hidratos de carbono a lo largo del día. Hay dos tipos de hidratos de carbono, los de absorción lenta, como los que tienen las legumbres, el pan, la pasta o los cereales, y los de absorción rápida, que son los que tienen los zumos, los refrescos, la bollería, la pastelería y el azúcar de azucarero. Ambos son necesarios. Los de absorción rápida serán muy útiles cuando ya tengamos el bajón y necesitemos remontarlo rápidamente, pero para evitar las hipoglucemias y mantener un nivel constante de azúcar en sangre, los que tenemos que tener más presentes son los de absorción lenta. En resumen, para evitar las hipoglucemias debemos hacer 5 comidas al día y que en todas ellas haya presencia de hidratos de carbono de absorción lenta: pasta, fruta, pan, cereales, etc. Además evitaremos los periodos de ayuno prolongados y hacer deporte en ayunas. En Cuídate Más, pensamos que en temas de salud la información es esencial. Por ello, hoy les vamos a dar unas claves para entender las etiquetas de los medicamentos. Hoy vamos a hablar de la importancia que tiene conocer la información que nos da la caja del medicamento. Todos a la derecha tienen el código nacional, que es el número de identificación de la medicación, el nombre comercial, que es el nombre que da el medicamento al laboratorio, y la presentación, es decir, si son comprimidos, si son sobres y la vía en la que lo vamos a utilizar, vía oral, vía tópica. Luego, en la parte inferior, encontramos el nombre del laboratorio que ha comercializado la medicación. Por la parte de atrás encontramos siempre el precinto, que es el código de barras que recortamos en las farmacias para quedarnos como comprobante de la dispensación. En la parte lateral está siempre puesto el lote de fabricación y la fecha de caducidad. En otros podemos encontrar unos pictogramas que nos dan información acerca de dónde desechar el medicamento, si en un punto de recogida especial, si son medicamentos que pueden producir fotosensibilidad o hay que tener especial cuidado a la hora de conducir, ya que pueden producir cierta somnolencia.